Queridos concurrentes al tercer seminario de verano de ISEM con el programa La crisis global actual. Soy el almirante Treviño. Mi último destino en la Armada fue el de representante militar ante el Comité Militar de la OTAN. En los próximos minutos veremos una presentación con el siguiente índice. En primer lugar, los antecedentes de la OTAN, qué es la OTAN y su estructura, la transformación de la OTAN, las operaciones en curso, las cumbres más importantes que han tenido influencia en los últimos años, como la de Lisboa, Chicago, Gales y Varsovia. Por último, el tema que nos atañe es la cumbre de Madrid, con el nuevo concepto estratégico, para terminar con unas breves conclusiones. ¿Qué es la OTAN? Bueno, la OTAN es una organización político-militar, no es una organización militar puramente dicha, como mucha gente se cree. Es político-militar, que está unida en la defensa colectiva para promover la cooperación y proteger a cada uno de los países que conforman la alianza. ¿Cuándo se crea la OTAN? Bueno, la OTAN se crea como reacción al finalizar la Segunda Guerra Mundial y ver que prácticamente la Unión Soviética se había adueñado de toda la Europa del Este y la mitad de Alemania. Por ello, para defenderse, se crea el 4 de abril de 1949 el Tratado de Washington, formado por 12 naciones, que ahora veremos cuáles eran. Este tratado es muy sencillo y relativamente corto, ya que solo tiene 14 artículos. Está en la página web de la OTAN y puede ser consultado por cualquiera que tenga interés. El más importante de este articulado es el artículo número 5, que dice textualmente: un ataque armado contra una o más de ellas, se entiende naciones, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 6, esta defensa está limitada a Norteamérica y a Europa. Se basa en el derecho a la legítima defensa que está contemplado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 6, por lo tanto, no contempla a Ceuta y Melilla, ya que por muy españolas que sean estas dos ciudades, pues no están ubicadas en la península, sino en el norte de África. Actualmente, de esas 12 naciones se han convertido en 30. Aquí vemos las primeras 12 naciones, que eran 3 naciones nórdicas, luego Bélgica, Netherlands, Holanda y Luxemburgo, Estados Unidos y Canadá. Portugal tuvo la primicia y la visión de apuntarse en la primera ronda, etcétera, etcétera. En el año 52 fueron 2 naciones, Grecia y Turquía, entraron a la vez para no tener problemas, y nosotros entramos en el año 82, España. Luego ya empezaron a ingresar las naciones del este en 2 etapas, una de 3 y otra de 7, que englobaron a todas las antiguas naciones del Pacto de Varsovia, más los 3 estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. Posteriormente ingresaron Albania, y la última nación que ha ingresado ha sido Macedonia del Norte. ¿Quiénes son los 30 aliados? Bueno, pues aquí están reflejados en 2 cuadros. El cuadro amarillo es el cuadro de la Unión Europea y el cuadro blanco es el cuadro de la OTAN. Vemos que hay 21 naciones en verde que pertenecen a las 2 organizaciones. He sacado el Reino Unido por el Brexit, lógicamente, y dentro de las naciones que conforman la Unión Europea hay 6 que no pertenecen a la OTAN, que son Austria, Chipre, Finlandia, Irlanda, Malta y Suecia. Si bien Finlandia y Suecia, luego veremos que han sido invitadas a formar parte de la OTAN. Y de las naciones de la OTAN que no forman parte de la Unión Europea, hay 4 de ellas, Turquía, Macedonia, Montenegro y Albania, que tienen interés en unirse a la Unión Europea. Hay otra agrupación muy importante, o organización muy importante, que es la OSCE, la Organización para Seguridad y Confianza en Europa, que comprende a 56 naciones, de las cuales 30 pertenecen a la NATO, 6 pertenecen a la Unión Europea y otras 20 pertenecen explícitamente y nada más que a la OSCE. Entre ellas, curiosamente, está Rusia. No es esta la única organización o agrupación que forma la OTAN, ya que creó lo que se llama el Partenariado para la Paz, o PFP en sus siglas inglesas, de las cuales, además de las 30 naciones miembros,
hay 20 naciones más, curiosamente entre ellas figuraba Rusia, que prácticamente son todas las antiguas naciones que formaban la Unión Soviética, más 7 naciones del diálogo mediterráneo que agrupa a todo el norte de África, más Mauritania y menos Libia, más 4 naciones del Golfo Pérsico, o Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, que forman la iniciativa de la cooperación de Estambul. Y luego, además, hay 8 naciones que pertenecen al resto del mundo, ubicadas casi todas ellas prácticamente en el Pacífico, como puedan ser Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, e incluso hay una nación sudamericana, que es Colombia, y otra nación que no tiene mar por ningún lado, como es Mongolia. Aquí vemos la ubicación de todas esas naciones que he nombrado, tanto el partenariado como la del diálogo mediterráneo, como la del ICI, como la del resto del mundo, en este cuadro. La máxima autoridad civil en la OTAN de una persona la conforma el secretario general de la OTAN. Normalmente siempre es un primer ministro, jefe de gobierno o incluso jefe del Estado, y puede ser también un ministro que haya sido ministro de Defensa o ministro de Asuntos Exteriores. En este caso, Jens Stoltenberg fue nombrado el 1 de octubre de 2014, ha sido primer ministro noruego, pertenece al Partido Laborista. Ahora, en una fecha próxima, deberá ser relevado ya que ha finalizado su mandato. Vemos muy esquemáticamente la estructura civil y militar. Dentro de la estructura civil, lo que interesa resaltar es el Comité del Atlántico Norte, que es el órgano más importante de la alianza. ¿Quién la conforma? Bueno, el NAC, o Comité del Atlántico Norte, puede estar conformado por, en su expresión más alta, por los primeros ministros, jefe de gobierno, etcétera. En una segunda posibilidad, por ministros de Defensa o ministros de Asuntos Exteriores. Y por último, regularmente se reúne todas las semanas en Bruselas a nivel de embajador. En la parte derecha vemos la composición de la estructura militar, que el órgano máximo es el comité militar, que tiene un presidente o chairman, y de él están los 2 mandos supremos, el mando supremo aliado de operaciones y el de transformación. Estos mandos son los que están relacionados con las operaciones militares. El nivel de responsabilidad más alto lo tiene el presidente del comité militar, pero la conducción real de las operaciones la realiza el mando de operaciones, que es un general o almirante de 4 estrellas que está ubicado en Mons, a corta distancia de Bruselas, la capital de Bélgica. Y el otro mando, el mando de transformación, es un mando que se ocupa de la doctrina, adiestramiento y ejercicios. Veamos ahora la composición y qué es lo que hace el Comité del Atlántico Norte, o NAC. Aquí vemos la reunión del NAC, la primera que tuvo en el año 1949. Estaba en aquella época pues conformado por tan solo 12 personas, que eran las 12 naciones que lo conformaban. En Madrid no es la primera vez que se han reunido en el año 2022, porque hace 25 años, siendo presidente del gobierno José María Aznar, hubo una reunión. Curiosamente, en esa época el secretario general de la OTAN era un español también, Javier Solana, y el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton, que podemos ver en la fotografía. Aquí vemos otra imagen de la cumbre de Bruselas del año pasado. ¿Por qué en Bruselas? Porque se van alternando. Un año es en Bruselas y al año siguiente es en una nación de las 30 que tiene la OTAN. Concretamente, si el año pasado fue en Bruselas, este año le tocaba una nación que, por deferencia a España, siendo su 40º aniversario, se ha realizado o celebrado en Madrid. Vemos aquí la fotografía de familia con todos los presidentes de gobierno y algún que otro ministro de Defensa. Alguien ha recalcado que en el grupo de 31 personas tan solo haya 4 mujeres, pero en fin, yo imagino que en el futuro habrá más. Son 2 presidentas de gobierno y 2 ministras de Defensa. Las operaciones militares de la OTAN, las más importantes, empiezan en el año 92 con Bosnia, luego siguió el año 95, siguió con Bosnia. Aquí ya hubo bombardeos por parte de la OTAN a Serbia, concretamente en su capital, Belgrado. Más tarde hubo más operaciones que están ahí reflejadas, la guerra de Libia, el tema de Afganistán, en fin. Afganistán fue invocando el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte tras el ataque o el atentado contra las Torres Gemelas.
Y lo último aquí que tenemos actualmente son una serie, ahora lo veremos, de operaciones que se han realizado para reforzar la defensa del este de Europa. En este cuadro lo vemos claramente, están reflejadas las operaciones actuales. Está la operación Altea, que es una operación que se hizo a continuación de la guerra de Yugoslavia y que sirvió para estabilizar a estas dos naciones unidas en una sola, Bosnia y Herzegovina, para que no hubiera problemas. Actualmente esta es una operación muy curiosa porque el mando lo tiene la OTAN desde el cuartel general de Shape, que es el cuartel del general que manda las operaciones de la OTAN, Secure, pero el que manda esta operación es el segundo comandante de ese cuartel general y concretamente tiene una relación directa con EUFOR, es decir, la fuerza de la Unión Europea, y despliega 600 personas en Bosnia y Herzegovina. Tengo que decir que en este ámbito es la única relación que puede tener Turquía como miembro de la OTAN con la Unión Europea y se mantiene quizás por esta razón. Otra importante colaboración, otra importante operación es la de Kosovo, que tras su independencia pues se mantienen 3.600 personas garantizando la seguridad y la paz en todo ese territorio. Quiero recordar que cuando empezó el conflicto en Kosovo llegó a haber 50.000 efectivos de la OTAN. La más reciente es la operación Sea Guardian, que fue el reemplazo de la operación Active Endeavour en el Mediterráneo y se dedica a la seguridad marítima. Luego tenemos una misión más que operación en Irak que sirve de asesoramiento al gobierno de Bagdad y por último está la disuasión para el flanco este con motivo de la crisis de Ucrania. En estos ámbitos se colabora para que la gente no crea que hay que tener dos ejércitos, uno en la Unión Europea y otro en la OTAN. Vemos claramente que la cooperación NATO-Unión Europea abarca estas 7 áreas. El área de amenazas híbridas, el área de cooperación operacional, el área de la ciberseguridad, construcción de capacidades, defensa de capacidades, industria e investigación y, por supuesto, ejercicios en tiempo de paz. En el flanco este de la OTAN vemos el gran despliegue que se ha hecho en las 3 naciones bálticas, en Polonia, en Hungría, en la República Eslovaca, etc. Y vemos, según las banderas, en cada una de estas naciones quiénes están. España ha desplegado en Letonia efectivos de 500 personas y como material lleva carros de combate y vehículos acorazados. Aquí vemos la huella de todas estas tropas en estas 3 naciones bálticas, en Hungría, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, ya que son las que están más próximas a la frontera con Rusia, si bien solamente tienen frontera con Rusia Estonia y Letonia y Polonia, que tiene frontera con el enclave de Kaliningrado, antigua Prusia Oriental o Königsberg. Vemos claramente aquí las agrupaciones. Cada una de estas naciones tiene una agrupación que en principio iban a ser de primer batallón y ahora se va a pasar a brigada, es decir, se va a pasar de 1.000 personas a unas 3 o 5.000 cada una. Paralelamente se está haciendo una policía aérea que se controlan desde 2 centros, uno de ellos desde España en Torrejón, CAOC, que significa Centro de Operaciones Combinadas Aéreas, y otro que está en Ueden, ubicado al norte en Alemania. El centro de Ueden controla todos los vuelos del norte de Europa y, por el contrario, el CAOC de Torrejón controla todos los vuelos aliados del sur de Europa. Vemos aquí los diferentes vuelos que se están realizando en todas estas naciones que he mencionado antes. Hay que decir que en todo momento hay un mínimo de 30 aviones de combate en el aire de la alianza, lo cual implica un gran esfuerzo por parte de las naciones que tienen fuerza aérea, ya que todas no tienen. Por ejemplo, los 3 estados bálticos y Eslovenia, que yo recuerde, ninguno tiene fuerza aérea. Pasemos ahora a la cumbre de Praga del año 2002. Esta cumbre fue importante porque ingresaron 7 naciones: Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Es decir, fueron las naciones que estuvieron más atentas a la posibilidad de ingresar en la alianza. Yo conocí personalmente a la presidenta de Letonia, que se había refugiado
cuando la Unión Soviética invadió su país, escapó a Alemania, cuando Hitler implantó el régimen nazi, ella tuvo que huir desde Alemania hasta Canadá, y una vez que ya por fin Letonia recuperó la independencia en el año 91, ella volvió y al poco tiempo la hicieron presidenta. Y lo dijo claramente, ella tenía dos prioridades: entrar en la Unión Europea por el tema de la economía y entrar en la OTAN por el tema de seguridad. Esto quiere decir que si Letonia y sus vecinos, Estonia y Lituania, lo pudieron hacer junto con las otras, todas las naciones procedentes de la antigua Unión Soviética pudieron hacerlo en el momento. Unas se pusieron las pilas y otras se durmieron. Aquí también se creó la fuerza de respuesta de la OTAN, que era una fuerza de reacción en la cual inicialmente se contaba con 25.000 efectivos y posteriormente esta cifra se elevó hasta 40.000. ¿Qué misiones tenía esta fuerza de respuesta de la OTAN? Pues tenía 7 misiones. Entrar en fuerza en un área o territorio, extracción de civiles en el caso de evacuación, desastres naturales, y aquí tengo que decir que las dos únicas veces que se ha activado la fuerza de respuesta de la OTAN fue para desastres naturales, y tuve el privilegio y el honor de ser el jefe de Estado Mayor de esas fuerzas. Uno fue con motivo del huracán Katrina en Estados Unidos, donde se hizo una operación logística mandada del cuartel general de Lisboa, que era donde yo me encontraba destinado, para reunir todo el apoyo logístico de Europa al aeropuerto y llevarlo al aeropuerto de Ramstein, y desde ahí transportarlo en aviones C-5 Galaxy hasta los Estados Unidos. La segunda vez fue unos meses más tarde, cuando el terremoto de 2005 en Pakistán, aquello fue un desastre y se destruyeron cantidad de viviendas. Entonces la OTAN lo que hizo fue una misión humanitaria mandada por un general de brigada español que se desplazó hasta el norte de las montañas de Pakistán, y allí con efectivos del cuerpo de ingenieros de Italia, España y Reino Unido, pues prácticamente consiguieron paliar todo el daño que había hecho el terremoto. También otra misión es contra el terrorismo, el embargo. Actualmente se está efectuando operaciones de presencia disuasiva o como disuasión frente a una posible invasión rusa, y por último la gestión de crisis. En la cumbre de Lisboa 2010 tuvo una gran importancia. ¿Por qué? Porque fue donde se generó el anterior concepto estratégico, que mencionaba la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. Además, hizo una declaración conjunta, ya tristemente hoy ya no es válida, OTAN-gobierno afgano, porque en aquella época todavía estaba la OTAN con muchísimos efectivos en Afganistán. Hubo una declaración de jefe de Estado sobre ISAF, que era la operación de la OTAN en Afganistán. Se hizo una declaración conjunta del Consejo OTAN-Rusia, porque en aquella época el Consejo OTAN-Rusia todavía funcionaba. Este consejo, curiosamente, se creó después de la Cumbre de Madrid del año de 1997 y funcionó muy bien. Yo soy testigo de haber asistido a varios de ellos, y la verdad es que el diálogo existía. Tristemente se rompió hace no mucho y no se ha vuelto a poder hablar con los representantes rusos allí del Consejo. Y por último, una declaración final sobre la cumbre y la defensa contra misiles balísticos, que luego hablaremos también. En la cumbre de Chicago lo que se dieron fue priorizando capacidades. Como era un momento en que se andaba muy mal de presupuesto de defensa, se creó el concepto de Smart Defense o defensa inteligente. ¿Esto qué significa? Hacer más con el mismo dinero. Para ello había que incluir la defensa colectiva, la seguridad cooperativa, proveer la seguridad mundial, y además se unificó las fuerzas de la OTAN en un concepto nuevo llamado CFI, la iniciativa de fuerzas conjuntas. ¿Qué era la defensa inteligente? Pues es muy fácil. Era sencillamente mayor seguridad con menor costo, priorizar, especializar soluciones conjuntas. Gasto inteligente y presupuesto de defensa en ese momento estaba en disminución. Aquí voy a presentar un par de ejemplos de esa defensa inteligente. Aquí vemos un avión de alerta aérea temprana, el que lleva una especie de seta en lo alto del fuselaje, y estos no pertenecen a ninguna nación, pertenecen a la OTAN. Y entonces la OTAN lo que pasa es que costea estos aviones, y la nación que necesita hacer uso de uno de ellos paga las horas necesarias. Por lo tanto, me estoy quitando del compromiso y el gasto de tener un avión en permanencia, si no, utilizo el tiempo que necesito y es lo que yo pago. Aquí vemos otro concepto de defensa inteligente, que es el sistema de vigilancia terrestre, en el cual se han comprado una serie de Predators por estas 15 naciones, y cada una paga igualmente por la utilización, sin tener que comprar el aparato en sí, que es carísimo.
En la cumbre de Gales, ¿qué se hizo? Bueno, pues fue una respuesta a incursiones militares rusas, ya que en ese momento Rusia ya había invadido Ucrania, se había hecho con Ucrania felizmente sin derramamiento de sangre, pero poco tiempo después comenzó la guerra en el Donbass, que ha durado o que sigue durando hasta nuestros días. Reafirmó la importancia del partenariado PFP. En esa época todavía Rusia no se había retirado porque se habían hecho los acuerdos de Minsk para intentar paliar el impacto de la guerra de Ucrania en las provincias de Donetsk y Lugansk. Tristemente, esos acuerdos no se llevaron a término por ninguno de los dos contendientes. A su vez, entró Montenegro en la OTAN, se intensificó la operación OTAN, Ucrania y Georgia, pero ya era imposible que Ucrania pudiera unirse a la OTAN, ya que tenía un conflicto en ciernes. Y Georgia, bueno, podía haberse unido, pero no lo hizo. También se remarcó la necesidad de incrementar el presupuesto de defensa al 2% del PIB. Y se creó una nueva fuerza llamada una Fuerza de Acción Rápida, o BJTF, que ahora explicaré con detenimiento. Y en Afganistán se acabó con la operación ISAF y se pasó a Resolute Response preparando la retirada. Esta nueva fuerza BJTF, ¿qué consistía? Pues consistía una fuerza de muy alta disponibilidad. Su traducción en inglés era Very High Readiness Joint Task Force, es decir, una task force, una fuerza de tarea de muy alta disponibilidad. Bajábamos de los 25.000 efectivos de la fuerza de respuesta de la OTAN, que era más complicado reunir y poner en marcha, y esta solamente era desplegar elementos, estos 5.000 elementos en 48 horas. Esto quiere decir que aquellas fuerzas que estaban designadas tenían que estar en alerta prácticamente constante. Y esto forma parte del Readiness Action Plan, o Plan de Acción de Alerta. Por supuesto, esta BJTF estaría incrementada por patrullas aéreas marítimas. En la cumbre de Varsovia hubo una serie de decisiones importantes. Por ejemplo, el compromiso con los estados bálticos y Polonia, que eran, como he dicho, los que tienen frontera con Rusia, para no dejarlos en ningún momento en caso de agresión. Para ello se desplegaron una serie de batallones, 4 en cada una de estas naciones, y se trató de hacer una política de disuasión activa frente a Rusia, es decir, enseñar los dientes. Tú tienes fuerza nuclear, yo también. Si estás dispuesto a usarla, yo también. Y se hizo una declaración de seguridad transatlántica que en este ámbito contemplaba las amenazas tanto del este como del sur. Se prolongó la operación Resolute Support en Afganistán hasta el año 2020 y, por supuesto, se hizo hincapié en el apoyo a Ucrania, Georgia y Moldavia. En el Mediterráneo se pasó de la operación Active Endeavour a la operación Sea Guardian, como he mencionado antes, de seguridad marítima. Aquí una de las decisiones llave de la cumbre de Varsovia fue la activación de la operación Sea Guardian, que ahora lo explico a continuación. Aquí vemos claramente que esta operación Sea Guardian está compuesta por buques de guerra y aviones de patrulla marítima. Vemos que España en este momento, este es el parte del último que he recibido, que es del mes de marzo, tiene un patrullero, tiene también un avión de patrulla marítima, y estos se dedican a parar buques sospechosos, registrarlos si hay necesidad, identificar los contactos y, por supuesto, esta exploración se hace no solo con buques, sino con aviones de patrulla marítima de un gran radio de acción. Una de las cosas que hay, por ejemplo, es a veces, pues cuando se encuentra refugiados en la mar, pues se la coge y se le lleva a un puerto seguro. Veamos ahora el concepto de la nueva OTAN, que ha surgido a raíz de la cumbre de Madrid del 29 y 30 de junio de este año. ¿Qué se ha hecho en esta cumbre de Madrid? Por esta cumbre de Madrid lo importante es que se ha hecho un nuevo concepto estratégico en el cual se remarca la importancia de la disuasión en la defensa, la gestión y conducción de crisis y la seguridad cooperativa. Además, por primera vez en la historia de la OTAN y en la historia de las cumbres, se define ya a la Federación Rusa como una amenaza. También se hace por primera vez mención a China, pero en este caso no se le considera amenaza, se le considera como un riesgo o desafío. Por supuesto, se ha invitado de forma formal a Suecia y Finlandia a unirse a la OTAN. Ahora contaré unos pequeños tratados, un tratado trilateral que hay en el camino y que firmaron con Turquía. El incremento de la fuerza de respuesta a la OTAN se pasa brutalmente de 40 a 300.000 efectivos. Esto no quiere decir que se vayan a movilizar.
En la NRF los efectivos están en cada una de las naciones. Las naciones ofrecen en las conferencias de generación de fuerza lo que pueden dar. Pues puedo dar una brigada de infantería, puedo dar un batallón de ingenieros, en fin, lo que buenamente pueden ofrecer. Y esto está en lo que se llaman ER Market, están marcados. De forma que si alguien toca el pito para ponerlo en marcha, automáticamente la nación responsable de esas fuerzas lo mandan al sitio donde haya que desplegarlos. De momento están desplegados en sus acuartelamientos. También Estados Unidos ha incrementado considerablemente la presencia de sus fuerzas armadas en Europa. Recuerdo, antes de que cayera el muro de Berlín, en Europa había estacionado unos 300.000 soldados norteamericanos. Gracias a esa caída del muro de Berlín y a la época que hemos tenido de relativa tranquilidad, pues ese número prácticamente había caído a 60.000 efectivos a finales del año 2021. Ahora, tristemente, se ha vuelto a incrementar hasta 100.000 y creciendo. Y además, Estados Unidos va a incrementar, por eso lo he puesto en blanco porque le afecta a España, la presencia de 2 destructores para la defensa contra misiles que estarán ubicados en Rota en el año 2024. Se encomienda a todas las naciones, porque solamente hay 10 que superan el 2% del presupuesto de defensa, del PIB dedicado al presupuesto de defensa, nada más que 10, España está en el 1, y tristemente en esta cumbre de Madrid no se ha aprovechado para hacer una mención a Ceuta y Melilla porque no están incluidas de forma automática en el artículo 5, sino que están por el artículo 6 y están fuera. Vemos aquí que lo que se ha hecho en esta cumbre es incrementar la defensa. Hay un problema, y ahí está en el mapa en amarillo, está Kaliningrado. Kaliningrado es una isla rusa en un mar o en un terreno de la OTAN, ya que está rodeado por un lado de Polonia y por otro lado está por Lituania. Quiere decir que no tiene una comunicación directa con Rusia de la que dista del orden de los 500 kilómetros. Pero, sin embargo, de Bielorrusia está relativamente cerca, está a menos de 80 kilómetros, pero ese pasillo no existe. Ese pasillo pasa por las fronteras de Lituania y Polonia. En el futuro puede ser conflictivo. Recuerdo que la Segunda Guerra Mundial estalló porque Prusia, precisamente, el Kaliningrado actual, estaba separado por Polonia de Alemania. Entonces Polonia quiso hacer el pasillo de Danzig, Polonia dijo que no, y a continuación Alemania invadió Polonia, estallando así la Segunda Guerra Mundial, con el triste resultado que todos conocemos. El nuevo concepto estratégico, que está también en la página web de la OTAN y se puede consultar perfectamente, ocupa tan solo 11 páginas. Aquí he tratado de resumir los puntos más importantes. Lo primero que dice es que este nuevo concepto estratégico trata de salvaguardar la libertad y seguridad de los aliados. Y aquí hay un concepto que muchas veces la opinión pública no lo sabe. La OTAN está comprometida con las naciones que forman parte de la OTAN. No tiene nada que ver con naciones que están fuera de la OTAN. Es decir, estoy en una comunidad de vecinos y pagan la cuota los que están en la comunidad. El resto, los viandantes, no tienen nada que ver con la comunidad. Pues aquí exactamente igual. Los 3 cometidos que serían más importantes son la disuasión y seguridad. En este caso habla de 360 grados, es decir, que no se limita al este o al sur, sino norte, sur, este y oeste. Es decir, que ya se ha convertido prácticamente en un gendarme mundial. Además, es importante la gestión y conducción de crisis, lo estamos viendo ahora con la crisis o guerra de Ucrania, y por supuesto también es importantísima la seguridad cooperativa. En ese aspecto hace mención al artículo 10, que el artículo 10 dice que se está abierto a la admisión de nuevos socios, porque sabemos que hay naciones europeas, aquí está limitado al ámbito europeo, que en el futuro querrán entrar en la alianza. Hace mención también a que la seguridad marítima es esencial. Hay que recordar que se llama Organización del Tratado Atlántico Norte, porque inicialmente el espíritu era que en el caso de invasión de Europa Occidental por fuerzas soviéticas había que garantizar el rápido transporte de los convoyes de Norteamérica hasta Europa. Entonces la seguridad marítima sigue siendo esencial, de ahí la operación actual en el Mediterráneo. La OTAN tiene fuerzas nucleares estratégicas que pertenecen exclusivamente a los Estados Unidos. Inglaterra también tiene y Francia también tiene, pero esas son, vamos a llamarle, totalmente nacionales. Pero estas fuerzas estratégicas forman el núcleo fundamental de la disuasión. Yo no te ataco porque si tú me atacas, yo te puedo destruir igual que tú a mí. Entonces, eso es lo que fue durante 40 años lo que conformó la estrategia de MAD, destrucción mutua asegurada. Es importante el Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, que data de los años 80, en los cuales
las 60.000 armas nucleares que tenían tanto la Unión Soviética como Estados Unidos quedaron reducidas a las 7.000 actuales, y eso interesa mantenerlo. Todos sabemos que actualmente el área euroatlántica, que ha estado en paz durante casi 70 años, actualmente no está en paz por el conflicto con Ucrania. ¿Por qué? Porque la Federación Rusa es la principal amenaza. También tenemos un terrorismo que puede atacar en cualquier momento, en cualquier instante. La inestabilidad de África, eso afecta a España y Oriente Medio. Además, la ambición china en sus políticas coercitivas, tanto en el ciberespacio como en tecnología disruptivas. El ingreso de Suecia y Finlandia, que ha sido bienvenida por todas las naciones, excepto por una, Turquía. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha dicho que hasta que no cambien su legislación penal, tanto Suecia como Finlandia, y expulsen a los terroristas que, según él, del PKK, están viviendo tranquilamente en Suecia y Finlandia, él no firma el tratado de adhesión por parte de Suecia y Finlandia. En este ámbito se ha llegado a un acuerdo durante esta cumbre en los cuales las tres naciones han firmado un pacto trilateral que esperamos que se llegue a un recaudo, y una vez que hayan realizado esos cambios, sus códigos penales, tanto Suecia como Finlandia, y hayan levantado el embargo de armas que tenían con Turquía, se puedan entrar tranquilamente en alianza. Vemos aquí el presupuesto de defensa de cada una de las naciones. Tengo que decir que solamente los Estados Unidos, con 750.000 millones de dólares al año, representa 3 veces el gasto en defensa del resto de las 29 naciones. Le siguen muy alejadas pues Reino Unido, Alemania, Francia, todas ellas en el entorno de los 50.000 millones. España han sido generosos y nos han puesto aquí en este grado 17.000, pero la realidad es que estamos en el 1% y sobrepasamos con muy poco los 10.000. Muchos españoles dirán, bueno, ¿y qué nos cuesta pertenecer a este club de la OTAN? Porque esto debe ser carísimo. Pues no. España contribuye a los gastos, no de defensa, sino a los gastos propios de funcionamiento de la OTAN con el 6%. El 6% significa un total de 90 millones de euros, que si dividimos esta cantidad por los casi 50 millones de habitantes, resulta que cada españolito de a pie le cuesta pertenecer al club de seguridad más importante del mundo y por supuesto el que mejor funciona, tan solo 1,8 millones de euros al año, es decir, menos que 1 litro de gasolina. Además, en la cumbre de Madrid se han significado las amenazas actuales, las previsibles, como puede ser una supuesta invasión de la Federación Rusa. Insisto en que ojalá no ocurra nunca, porque esto significaría automáticamente el uso de armas nucleares y la Tercera Guerra Mundial. Sí existen las amenazas asimétricas, como es la guerra híbrida, el ciberespacio, etc. Sigue existiendo un terrorismo internacional que no hay forma de controlarlo. Hay además tecnologías emergentes y disruptivas, armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Los desafíos de China a la seguridad en los ámbitos de intereses, valores y orden internacional occidentales. ¿Qué países europeos se sienten más en riesgo? Pues bueno, aquí lo vemos claramente, todos aquellos que están en rojo y que lógicamente están agrupados en torno a las fronteras con Rusia. Tengo que decir que Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera común con Rusia, que habrá que defenderla. De momento está bastante tranquila, pero a Rusia lógicamente no le gusta nada que Finlandia quiera entrar en la OTAN. Luego está Suecia, los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, y tristemente está Ucrania, que sí ha pagado en sus carnes la invasión rusa. Aquí hablamos ahora de la disuasión nuclear. Vemos que tanto Rusia como Estados Unidos andan parejos en armas nucleares, unas 7.000 ojivas cada uno, que es suficiente para destruirse mutuamente varias veces. Pero además, Gran Bretaña tiene del orden de 200 pocas cabezas y ojivas nucleares, todas ellas en submarinos nucleares. Francia tiene alrededor de 300, también los submarinos nucleares, y existe un despliegue norteamericano pequeño, porque es del orden de las 20 unidades en cada, más o menos, excepto en Italia, que está en Holanda, Bélgica, Alemania e Italia. España no tiene ningún arma nuclear estivada en rota. Hablemos ahora de la famosa defensa contra misiles. ¿Qué significa esto? Pues significa, aquí vemos un destructor de la clase Arleigh Burke, exactamente igual que los que están desplegados en rota,
lanzando un misil SM-3 para destruir un misil balístico. El escudo antimisiles que se creó inicialmente Estados Unidos estaba para proteger el subcontinente, Norteamérica, pero se ve que luego, lógicamente, ha pensado que también tiene que defender Europa, y además de las instalaciones que ya tenían en Alaska, California, el Reino Unido, pues ha instalado una serie de radares y misiles en Polonia y también en Rumanía, además del despliegue de buques de guerra en Rota, que eso van a estar navegando por el Mediterráneo oriental. Vemos aquí que un misil sale supuestamente de Levante y automáticamente es captado por los radares de la OTAN que están ubicados en el este de Europa. Estos pasan la señal de alarma a sus centros de mando y control, y automáticamente los centros de mando y control despegan o lanzan una serie de misiles para destruir el misil nuclear. Ojo, no lo hacen estallar, lo que hace es que rompen el aparato propulsor y el misil cae a tierra sin que la carga nuclear estalle. Vamos a ver si esto funciona, este invento. Sí, vemos que aquí el misil es evidentemente captado por los satélites en cuanto sale de la capa de nubes. Automáticamente esos satélites mandan la alarma al centro de mando y control, el centro de mando y control automáticamente hace el seguimiento del misil enemigo y dispara los misiles propios para destruirlo e interceptarlo. Entonces, estos misiles propios, como he dicho, no hacen que estalle la carga nuclear, porque entonces sería un desastre. Lo que hace es que destruyen al enemigo misil sin ningún daño para lo que hay debajo. Así es como funciona el sistema. Aquí vemos a los 4 destructores que hay en Rota disparando sus misiles SM-3, teóricamente para interceptar una serie de misiles nucleares que han sido lanzados desde el este de Europa. Base naval de Rota tiene una gran importancia ahora mismo, que es quizá el centro neurálgico, el más importante que hay en toda la península ibérica. ¿Por qué? Porque desde el 5 de octubre del 11, cuando España firmó un acuerdo con Estados Unidos para que llegaran los destructores que llegaron en el año 2013, la base naval de Rota se ha convertido en el centro de apoyo logístico de estos 4 buques. Estos 4 buques que será incrementado en 2 unidades más a partir del año 2024. Actualmente, cada buque de estos tiene una dotación de unas 300 personas, es decir, que tendríamos más de 2.000 marinos en barcos, más luego todo el apoyo en tierra total. En Rota puede haber del orden de 4.000 efectivos norteamericanos destinados. Esto además ha hecho que se incrementen las instalaciones, la base naval de Rota, que también lo han pagado, han pagado los anteriores y pagarán en el futuro la Marina de Estados Unidos. Y nos da una cierta preeminencia en la participación española en la defensa contra misiles balísticos sin gastar un solo euro. Conclusiones de esta conferencia. Bueno, la prioridad actual son las operaciones del este, en lo que se llama Enhanced Forward Presence, es decir, presencia adelantada, aumentada. La seguridad ya es de 360 grados, no es solamente los flancos este y sur. La amenaza claramente es Rusia, el riesgo es China. ¿Esto qué significa? Pues quizás que estemos entrando en una nueva guerra fría, similar a la que hemos dejado pues hace 30 años atrás y que duró casi 40 años. Se va a incrementar los efectivos de la fuerza de respuesta de la OTAN, se va a incrementar la dotación de destructores lanzamisiles en Rota y se van a aumentar los efectivos de Estados Unidos en toda Europa. La OTAN apostó en Madrid, en esta cumbre, por una transformación conceptual y de capacidades para mantener su papel de exportadora de seguridad. Aquí tengo que decir que desde su creación en el año 1949 no ha habido conflictos entre las naciones que conforman la alianza. Recordemos que la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron unas guerras encarnizadas en las que se destrozaron ingleses, franceses, alemanes, holandeses, belgas, de todo. Eso ya no ocurre. Lo único que hay es discusiones en la mesa de negociaciones. Y con esto les agradezco muchísimo su atención.